Entonces, como, bueno, a medida que vaya ingresando la gente, vamos a hacerla pasar a la sala. Eh, Hoy día quiero comenzar a entrar de lleno en la unidad 3. No, que yo recuerde, no habíamos visto nada sobre la unidad 3. Lo último que hicimos en clase fue la evaluación. El 16, la semana anterior, hubo suspensión de actividades. Eh, les envié los resultados. No sé si les envié los resultados, pero sí subí las notas. Lo que sí me llamó mucho la atención, no todo el mundo me apareció algo para subir la nota, jóvenes. Entonces hay que estar atento a eso. Yo tengo que preguntar o saber por qué eso, porque se supone que ustedes son 12 y no todos estaban en esa lista. Eh, Igual tenemos harto tiempo para resolver ese dilema, así que, ¿ya? Em, para ir construyendo la clase, la vamos a ir construyendo en un archivo de Word, ¿ya? En esta, en esta clase. Buen día, buen día. Entonces, aquí vamos a ir escribiendo este apunte de la... Profesor, hay compañeros que están en espera. No tengo a nadie en espera, no me aparece nadie en espera. Belén me dice que está en espera. Mm, no me aparece nadie en espera. Le voy a decir que salga y que vuelva a entrar. Sí, porque Quizás no, a veces pasa. sí. Entonces vamos a ir escribiendo este apunte de la unidad 3, que en este caso es geometría de proporciones. Y el primer gran punto, o gran tema, digamos, punto uno, por decirlo así, son los segmentos proporcionales. Ahí sí Belén apareció. Segmentos proporcionales y también Gloria. Y el teorema de Tales sobre segmentos proporcionales. Entonces, algunas definiciones. Y teoremas. Es bueno, o sea, es necesario recordar qué significa que dos segmentos sean proporcionales, ¿ya? Decimos que dos segmentos están en proporción a esa B si al dividirlos, el resultado, o al dividir sus longitudes, va entrando Marcela Vega, sus longitudes, el resultado es la fracción A sobre B. ¿Ya? Recordemos que una razón es una comparación. Una comparación. Mediante un cociente.
Por ejemplo, el ejemplo lo vamos a construir en GeoGebra. Voy a pasar la vista ahora a GeoGebra. Aquí tenemos en vista algebraica, activar la vista algebraica y activar la barra de entrada. Entonces, si tenemos un segmento, por ejemplo, este segmento AB y otro segmento CD, vamos a ponerlo de tal forma que uno tenga longitud 3 y el otro tenga longitud 5. Al llevar esta imagen a este apunte, por ejemplo, estos dos segmentos, en este ejemplo, los segmentos AB y CD están en razón de 3 a 5. En este caso, ¿ya? La razón en la que están un par de segmentos es independiente a la unidad de medida. Por tanto, siempre es la misma para esos segmentos. ¿Ya? Si la razón en la que están dos segmentos es un número racional, ¿y cuáles son los números racionales? Todas las fracciones y los decimales. ¿Todas las fracciones y todos los decimales necesariamente? No. ¿Qué tipo de decimales? Una manera corta de definir los racionales, es decir, que son todos aquellos números, todos aquellos números que tienen una representación fraccionaria con factores enteros coprimos entre sí. ¿Qué significa coprimos? Que no tienen divisores en común. ¿Ya? Bueno, si la razón en la que están dos segmentos es un número racional, diremos que esos segmentos son, voy a poner, diremos que esos segmentos son conmensurables. En el caso contrario,
Caso contrario, si los segmentos están en razón de un número irracional, o sea, los que no se pueden escribir como fracción, entonces se dicen inconmensurables. Un ejemplo de segmentos inconmensurables es, por ejemplo, el radio y el perímetro de una circunferencia. Pues están en razón de 2pi. Es aproximadamente 2pi. Como pi es 3,1416, 2pi sería, yo tengo pi acá, 2pi, aproximadamente 6,28318585 etcétera, etcétera, etcétera. Muchos números decimales. Bueno, también sabemos que una proporción es una igualdad de razones. Entonces, cuatro segmentos, digamos, viene entrando a tener 4 segmentos, digamos, por ejemplo, AB, CD, A', B', y C', D', son proporcionales si se cumple que AB dividido CD sea igual Profe, una prima, consulta. ¿sí? Entonces, a ver, los términos de la fracción son racionales, pero su razón es irracional. ¿En los inconmensurables? No necesariamente. ¿No? No Puede ser necesariamente. Es que ya, ahí no hay que confundir dos conceptos. Uno es el concepto de fracción, que la fracción es una división entre dos números. El concepto de número racional, que son todos aquellos que se pueden escribir como fracción de dos números enteros. Y el concepto de razón, que es la comparación entre dos distancias o dos magnitudes. Ahora, si uno... Ya. Y esas magnitudes pueden ser irracionales. Claro, pueden ser irracionales. Por ejemplo, un segmento puede medir raíz de 2. Ya, ok, eso. Gracias. Decía entonces, si esta división es igual, en el fondo esos 4 segmentos, la división de esos 4 segmentos están en la misma razón. ¿Ya?
Están en la misma razón. Un ejemplo de segmentos proporcionales son el lado de un cuadrado y su diagonal. O mejor dicho, el lado de dos cuadrados y sus diagonales. ¿Ya? Por el teorema de Tales, o sea, de Pitágoras, sabemos que si un lado mide, digamos, por ejemplo, 3 centímetros, la diagonal medirá 6 raíz de 2 centímetros. Y si el otro cuadrado mide 4 centímetros a su lado, su diagonal medirá 8 raíz de 2 centímetros. Entonces tendremos que 3 dividido 6 es raíz de 2 será igual a 4 dividido 8 raíz de 2. De hecho, eso va a ser igual a 1 dividido en 2 raíz de 2. Y eso aproximadamente es 0,353553. 0,353553. 3906. Aproximadamente. Ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo también de segmentos que son inconmensurables, pero que son proporcionales entre ellos. ¿Ya? Y mira, si uno lo ve ya no solamente en los números, sino que geométricamente. Si yo dibujo un cuadrado, que vamos a sacar la cuadrícula ahora, vamos a dibujar un cuadrado, un polígono regular de 4 lados. Y su diagonal, ¿ya? Fíjense que el segmento mide 2.7 y la diagonal 3.82. Si el segmento crece, su diagonal también crece. A eso refiere también segmentos que son proporcionales. En este caso, tanto el lado del cuadrado como su diagonal van a ir creciendo de la misma forma. Ahora, cuando decíamos que por teorema de Pitágoras eso valía 6 raíz de 2, bueno, aquí se puede notar, pues tenemos cateto 3, hipotenusa, la diagonal, hipotenusa X, digamos. Y ahí resolviendo el teorema de la ecuación, que sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a X al cuadrado, nos debería dar 6 raíz de 2. Ahora, el tener estos segmentos proporcionales nos entrega algunas propiedades útiles. ¿Cuáles son estas propiedades de las proporciones? Ya refiriendo solamente a los números. Si A, B, C y D
son números tales que están en proporción, es decir, que A sobre B o A es a B, como C es a D, entonces se cumple que hay pequeñas propiedades. La primera de ellas, que A sobre C es igual a B sobre D. En el fondo es que los valores medios de la proporción se pueden intercambiar. La segunda es que B sobre A es igual a D sobre C. Es decir, que si invierto una de los lados de la proporción, tengo que invertir también el otro lado de la proporción. Tercero, que A más B sobre A es igual a C más D sobre C. Se pueden alterar mediante suma y también mediante resta. Es decir, A menos B sobre A es igual a C menos D sobre C. También el producto cruzado es congruente. A por D es igual a C por B. Y por último, A más B dividido A menos B, una mezcla de la propiedad 3 y 4, es igual a C más D sobre C menos D. Propiedades numéricas de la proporción, pero que es útil tenerla cuando trabajamos con segmentos que son proporcionales. ¿Y por qué vamos a trabajar con segmentos proporcionales? Por el teorema de Tales. ¿Ya? Este teorema de Tales lo vamos a dividir, teorema, o lo vamos a estudiar en dos partes. El primero es el teorema particular de Tales. ¿Qué dice este teorema particular de Tales? Que si se traza una paralela a un lado de un triángulo, de tal forma que sea secante a los otros lados, ¿a qué nos referimos con esto? Como en el triangulito, vamos a sacar la cuadrícula, a dibujar un triángulo cualquiera. Si trazo una secante, lo visible, no quiero la etiqueta de estos segmentos. Esa paralela, la idea del teorema es que no la trace por acá afuera del triángulo, sino que sea secante. Por ejemplo, acá. ¿Ya? A esto se refiere. Oh, puntito F no debería estar allí. Se traza una secante
una paralela que se canta a los otros dos lados del triángulo, este sería el caso. Los otros dos lados del triángulo. Entonces, los segmentos determinados son proporcionales. Son proporcionales. Viendo nuestro triangulito. Entonces los segmentos proporcionales son proporcionales, o sea, los segmentos determinados son proporcionales. ¿Y cuáles son estos segmentos determinados? Por ejemplo, AE es a AB, o AE sobre AB es lo mismo que AD sobre AC. Eso dice el teorema de Tales. ¿Ya? Evidentemente, si en la figura se tiene que la recta o el segmento ED es paralelo al segmento BC, se cumple lo siguiente. ¿Sí? Ahora, el recíproco de este teorema, también es cierto. Recuerden ustedes que no todos los recíprocos de los teoremas son ciertos, pero este particularmente sí. ¿Y qué dice este recíproco? Si una recta intersecta o interseca dos lados de un triángulo formando segmentos proporcionales, un segundito. Segmentos proporcionales, decía. O sea, entonces, es paralela al tercer lado. Esto dice este recíproco. O sea, si yo sé que estos segmentos son proporcionales, entonces las rectas son paralelas, los segmentos son paralelos. Y si los segmentos son paralelos, entonces hay hartas cosas que uno puede saber. Por ejemplo, que los lados correspondientes son congruentes. Digo, los ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, este ángulo que está en B es congruente con el ángulo que está en E. Y a su vez el ángulo que está en C es congruente con el ángulo que está en D. Ahora hay un teorema general de Tales. Y que no refiere solamente al triángulo. ¿Conocen a la banda humorística argentina Le Luthier? No. ¿No? No. No.
ya tienen más de 50 años de trayectoria. Ganaron me parece que el premio Cervantes, que es como el premio más importante que se entrega en habla hispana respecto a la literatura y las artes. Tres de sus integrantes ya han fallecido lamentablemente. Y ellos tienen una canción que se llama El Teorema de Tales. Y es súper útil esa canción para aprender el teorema. Porque la canción dice lo siguiente: si tres o más paralelas son cortadas por dos transversales, dos segmentos de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. Esto lo voy a poner en cursivas. Porque lo obtuve de esta banda. Voy a ver si... No, porque eso... Así que les dejo la tarea que busquen en YouTube esa canción. O en Spotify, me parece que ellos están en Spotify. ¿Y a qué nos referimos? Que nos vamos a... Con mi querido amigo GeoGebra. Debemos tener rectas paralelas. Primero debo tener rectas. Una recta. Esta recta AB. Y por lo menos dos paralelas. Les vamos a cambiar los nombres a estos. Vamos a ponerle U. Quiero ocupar después la ABCD. V, W y X. Bueno, entonces no. Entonces tenemos dos transversales. Por ejemplo, esta transversal que corta el segmento acá en C. Y esta segunda transversal, que no necesariamente tiene que ser paralela, puede ir en cualquier dirección. Lo general es ponerle en una dirección o en una inclinación opuesta a la otra. Entonces le vamos a llamar a estas rectas L1, L2 y L3. L1, L1, L2, y L2 y L3. Vamos a llevar estos A, B y C. Y nos llevamos esta imagen. La picamos. La centramos y le ponemos un contorno. Entonces, en la figura, si L1 es L1 paralelo a L2
y a su vez paralelo a L3, entonces va a ocurrir que AB dividido en BC es igual a DE dividido en EF. Y todas las demás otras combinaciones que se pueden dar. De la misma forma que el teorema particular de Tales, su recíproco es equivalente o es cierto, en este caso también. En este caso, el recíproco también es equivalente o es verdadero. Es decir, si dos rectas intersecan a tres paralelas, o no, intersecan a tres rectas, formando segmentos proporcionales, entonces las tres rectas son paralelas. Eso diría este recíproco del teorema de Tales. Entonces, este teorema de Tales nos permite, por ejemplo, dividir un segmento en una razón dada. ¿Ya? Dividir un segmento en una razón dada. Entonces, antes de ver la división del segmento en una razón dada, vamos a hacer un pequeño paro, digamos, un pequeño intermedio de algo muy interesante que son las construcciones con regla y compás. Muchos, casi todos, es decir, son pocas las excepciones de cosas en geometría que se pueden dibujar solamente usando regla y compás, ¿ya? En geometría. Muchísimas. Profe, disculpe, está escribiendo porque vemos GeoGebra. Oh, no cambié de pantalla. Sí, Gracias. no cambié de pantalla. Un segundo, por favor. Ahora sí. Entonces, les decía que en geometría, muchísimos de sus elementos pueden ser construidos con regla y compás. Considerando una regla sin medidas. Es decir, teniendo solamente dos opciones. La primera, la que nos entrega la regla, es dibujar segmentos rectilíneos. Eso es lo que nos permite la regla. Y segundo, dibujar circunferencias y mantener distancias. Eso nos permite el compás. Sería, por ejemplo, como si en GeoGebra desactiváramos prácticamente todas las herramientas. Es como si en GeoGebra desactiváramos todas las herramientas posibles. Por ejemplo, nos vamos aquí a herramientas, como decíamos, en confección de una barra personal, y borramos todo. Todo. Y nos vamos a quedar con el mover
con el segmento, con la semirrecta, con la recta, con la circunferencia, con el compás, con el arco de circunferencia quizás. Bueno, obviamente el texto, la imagen, el deslizador, el botón, estas cositas que no son geométricas. Pero es como si no tuviéramos esta barra de herramientas en GeoGebra. O sea, poder dibujar cosas que son rectas. Ah, bueno, evidentemente puedo dibujar un punto. Y las cosas relacionadas con las circunferencias. Entonces, problemas de construcción con regla y compás. Por ejemplo, ¿sabes? Para no volver a tener ese problema, vamos a compartir toda la pantalla mejor. Entonces, cada vez que yo me pase el Word, ustedes van a ver el Word y viceversa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo construir un triángulo equilátero? ¿Cómo podríamos construir un triángulo equilátero usando solamente la regla y el compás? Es decir, usando solamente estas herramientas. ¿Alguien me puede ayudar? Si no me equivoco, profe, con el ¿Sí? compás haciendo coincidir, haciendo un trazado, otro trazado, se va a armar el punto de cada triángulo. La Ya. misma distancia, sin abrir ni más ni menos el compás, creo. Ya, mire, yo soy en este momento me voy a transformar en un computador. Voy a hacer exactamente lo que usted me diga. Voy a seguir todas sus instrucciones al pie de la letra. ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Construir qué o dibujar qué? La línea, un Un punto. segmento. Un punto o una línea. Ya, un punto Ya, o un segmento. ¿Sí? sí. Ya, ese segmento. ¿Qué más? Ahora toma el compás. Ya, que puede ser con la circunferencia, ¿sí? ¿Dónde Ya, vamos a entonces, centrar el compás? en A, ¿En A? hasta abrirlo hasta el B. Ya, perfecto. Ahí está. Ay, ¿por qué hizo eso? No era para que marcase arriba nomás el punto C. Ahora es el otro lado, es Ah, y decir, ahí van a chocar arriba. ¿sí? De En B B. a Ya. la. Y ahí Ya. arriba va a estar. O sea, marco esta intersección. Entonces ustedes me dicen que este triángulo ABC que se formó aquí es equilátero. Y de hecho GeoGebra me muestra que son equiláteros, porque esos tres segmentos miden lo mismo. Y fíjense, aquí está lo interesante de esto. Al hacerlo en GeoGebra, como ustedes saben, GeoGebra conserva las propiedades geométricas de lo que se construyó. O sea, si yo muevo esto, el triángulo que se generó va a seguir siendo un triángulo equilátero. Voy a poner estos dos circunferencias, las vamos a poner como puntos. Y esta etiqueta de los segmentos que aparezca. Mira, me voy a llevar esta imagen. Este pedacito. Opciones, vista, gráfica, portapapeles.
Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer una tablita con dos celdas. En una va a estar el dibujito y en la otra van a estar las instrucciones. Entonces, las instrucciones son, lo primero es, se dibuja el segmento AB. Eso fue lo primero que me dijeron. Después vamos a decir lo siguiente. En 2 vamos a tener una circunferencia de centro A y radio, vamos a decir la medida de AB. Luego me dijeron, haga lo mismo pero al revés, es decir, una circunferencia de centro B y radio la medida de AB. Luego marcamos el punto C, intersección de 2 y 3, es decir, de lo que se construyó en el punto 2 y lo que se construyó en el punto 3. Por último, podríamos decir que el triángulo ABC es equilátero. A esta parte le vamos a llamar construcción. Pero también vamos a necesitar una segunda parte que sea la demostración. Es decir, demostrar que lo que se construyó efectivamente es un triángulo equilátero. ¿Ya? ¿Cómo lo demostramos? Por ejemplo, primero vamos a decir lo siguiente, que AC es congruente con AB. ¿Y eso porque el argumento nuevo que nos va a entregar las construcciones con regla y compás es que uno va a poder justificar diciendo lo siguiente, por construcción? ¿Por qué por construcción? Porque el segmento AC y el segmento AB son radios de la misma circunferencia. ¿Cierto? De la misma forma que BC es congruente con AB, también por construcción. También por construcción. También por construcción. Y por tanto, ABC, el triángulo ABC, es equilátero. Un segundo, me da un segundo por favor. Disculpen que mi hija vino a buscar asilo político después que su mamá la retara. Asilo político que le negué. Les decía, entonces, ¿por qué es equilátero?
por 1 y 2 más la definición. La definición de triángulo equilátero. ¿Ya? Entonces, vamos a tener varios ejercicios de aquí en adelante también de construcciones con regla y compás. Por ejemplo, construir un triángulo isósceles, encontrar el punto medio de los segmentos, dibujar una paralela a un segmento, dibujar una paralela, etcétera, etcétera. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Ya? ¿Qué cosas se pueden hacer con regla y compás? ¿Ya? A modo de ejercicio, podemos construir los siguientes elementos. Por ejemplo, el triángulo isósceles, el punto medio, una perpendicular, una paralela, y algo muy interesante, dividir un segmento en una razón o proporción dada. Ya. Ese es el punto siguiente. División de un segmento en una razón dada. Vamos a tener varias formas de dividir un segmento en una razón dada. Pero eso las vamos a ver en un ratito más. Yo les voy a sugerir que nos tomemos un descanso de unos 15 minutos. Quienes necesiten ir al baño o quieran servirse algo de beber, lo hagan y nos conectamos de nuevo a las 9:50. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ok? Ah, por último, si alguien tiene la duda, aunque yo creo que es como evidente, pero por si acaso, este archivo que estamos escribiendo va a quedar después disponible en el aula virtual y lo vamos a ir actualizando semana a semana. ¿Ya? Voy a desconectar el micrófono y voy a detener la grabación, pero no me voy a desconectar. Así que quien se quiera desconectar y volver a conectar, lo puede hacer después. Continuando, compartimos toda la pantalla y damos la división de un segmento en una razón dada. Tenemos Profesor, varias antes formas. de que continúe, yo le informé en el chat que la Fabi ya amaneció enferma. Sí, sí se entiende, no se preocupe, sí. Ya. Gracias por informarse. Bueno, existen varias formas de dividir un segmento en una razón. Podemos tener una división interior y una división exterior. Lo primero que vamos a ver es la división de un segmento en n partes congruentes. Y eso lo vamos a hacer con regla y compás. Lo primero, y lo demás lo vamos a dar de forma teórica. ¿Ya? Si tenemos un segmento, y ahora nos vamos a permitir hacer paralelas, ¿ya? Confección de la barra. Vamos a permitirnos tener una paralela. Entendiendo que esta paralela se puede hacer con regla y compás. ¿Ya? Entendiendo que la paralela se puede hacer con regla y compás. Ahora, ¿cómo hago una paralela con regla y compás? A grosso modo, si tenemos un segmento, una recta, y queremos dibujar una paralela en un punto exterior, tenemos varias formas. La primera es dibujar, por ejemplo, dos perpendiculares. ¿Y cómo dibujo una perpendicular? Tengo que tener el punto, una circunferencia,
marcar 2 puntos, los 2 puntos donde se intersectan con esta recta. Luego, a partir de estos 2 puntos, marcar, digamos, hacer la especie del triángulo rectángulo, y con eso voy a tener una perpendicular a la recta. Esta la voy a marcar con rojito, perpendicular. Y luego otra perpendicular a partir de aquí, que tampoco es muy difícil, porque teniendo, por ejemplo, estos 2 puntitos de aquí, nuevamente tenemos esta de aquí y esta de acá. No. Antes de hacer eso, vamos a dar de la vista estas rectas, o sea, estas circunferencias que se crearon, porque aquí lo que interesa es que esta recta es paralela, o sea, es perpendicular a la recta B, independiente de donde esté C. Y a partir de aquí podemos hacer otra perpendicular. De la misma forma, aquí la perpendicular interior, marcamos un puntito, marcamos su respectivo puntito, hacemos nuevamente 2 circunferencias más grandes. Y ahora esta recta es perpendicular a la recta rojita, y por ende, por propiedades de las rectas, es paralela a la primera. Entonces podemos inclusive borrar la recta roja, y esta recta es paralela. Siempre es paralela. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces se pueden dibujar rectas paralelas con regla y compás. Yo muestro eso a grosso modo, o sea, bien rapidito, pero sería bueno que ustedes lo hicieran la construcción de una recta perpendicular, la construcción de una recta paralela, y la respectiva demostración de que esa recta es paralela. ¿Ya? Lo que nos interesa es, por ejemplo, si tengo un segmento, ¿cómo lo puedo dividir? Supongamos dividirlo en 5 partes iguales. ¿Cómo lo podemos dividir este segmento en 5 partes iguales? Dividirlo en 5 partes iguales. Bueno, el primer paso es generar una semirrecta desde uno de los extremos en una dirección cualquiera. En esta recta vamos a ir dibujando circunferencias pequeñas. ¿Ya? De hecho, vamos a agregar a la barra de herramientas la circunferencia dado el centro de su radio. Por ejemplo, un radio sencillo, por ejemplo, radio 1. Y de aquí, con el compás, podemos nuevamente hacer 5 circunferencias iguales. 1, 2, 3, tenemos ahí 3 segmentos. 4 segmentos y 5 puntitos. Entonces, estos puntitos que se generaron así, todos están a la misma distancia, uno de otro. Entonces, si construyo esta recta, y luego las respectivas paralelas a esta recta por cada uno de los puntos, me falta un puntito más, 4, y debería tener 5. Ahí está el quinto puntito.
Así podemos borrar las circunferencias. Entonces decía, esta primera recta y sus respectivas paralelas van a generar en el otro segmento 4 puntos, que por el teorema de Tales son todos congruentes. Y por tanto, con eso uno divide el segmento en 5 partes iguales. Dos, 3, 4, 5. Entonces, nos llevamos esto a la vista gráfica. Insertamos nuestra tablita. Ponemos nuestro dibujito. Este dibujito centrado y con un borde negrito. Un segundo, chicos, tengo que conectar a la fuente eléctrica en mi computador. Se me está descargando. ¿Qué acabamos de hacer con esto? Lo primero es trazar el segmento AB para dividirlo en 5 partes iguales o congruentes. Segundo, una semirrecta desde A en una dirección distinta a B. Semirrecta me lo marca. Vamos a agregarlo. Con doble R, evidente. Luego, a esta semirrecta le vamos a llamar L. Entonces, en L, cinco influencias, que son AD, DE, F, F, G y GH. Y luego, trazando la recta HB y las paralelas a esta, desde G, F, E y D, se determinan 4 puntos en AB. Son I, J, K y L. Entonces, por el teorema de Tales, AI congruente con
J, congruente con JK, congruente con KL y congruente con LB. Así uno puede dividir un segmento en n partes congruentes. Ya, ahora, hay varias formas de dividir un segmento, o hay nomenclaturas para dividir un segmento. Tenemos, por ejemplo, la... Profe, ¿Sí? perdón, lo molesto, creo que hay un pequeño error de tipeo en la 3. L, en L con el comer. ¿No será correr? Con el comer. ¿Cómo? No lo Tercer entiendo. punto, semirecta, L desde A, una dirección distinta a B, L con el compás, sí, con el Ya. compás, Un detalle. sí, con el compás, sí, gracias. Entonces decía, tenemos la división interior de un segmento. ¿Qué significa eso? Vamos a poner un salto de página. La división interior de un segmento. Dividir interiormente un segmento en la razón M es a N consiste en encontrar un punto P en AB tal que se cumpla que AP es a APB como M es a N. A eso nos referimos con la división interior. La división exterior de un segmento es, o sea, dividir exteriormente un segmento en la razón MN consiste en encontrar un punto P en la extensión de AB de modo tal que se cumpla que AB es a BP como PM es a N. Es decir, ahora este puntito P está más allá de B en la misma recta en la que está AB. Y eso nos da un tipo de división bien particular, a lo que llamamos división armónica de un segmento. Y no por nada se llama división armónica. La construcción, por ejemplo, de las longitudes de una cuerda en instrumentos de cuerda responde a estas distancias geométricas. La geometría tiene mucho que ver con la física del sonido. ¿Ya? Dividir armónicamente un segmento
AB es encontrar dos puntos P y Q. O sea, tiene que haber una razón. En la razón M está N, es encontrar dos puntos P y Q en el interior y exterior, respectivamente, tales que AP sobre BP sea igual a PB, a Q sobre BQ. Eso es algo que este segmento, esta proporción está incorrecta. Es AP, relacionado con AP. ¿Ya? Y evidentemente igual a M es a N. ¿Ya? Los puntos A, P, B, Q conforman un conjunto armónico. Lo último que vamos a ver hoy día respecto a teoría, para después pasarnos a la parte de GeoGebra, el respectivo taller de GeoGebra, es la circunferencia de Apolonio. Relacionada evidentemente a estas divisiones armónicas de un segmento. Si el trazo AB está dividido armónicamente por los puntos P y Q, entonces la circunferencia de diámetro PQ se denomina circunferencia de Apolonio. ¿Qué característica tiene esta circunferencia de Apolonio? Como veremos más adelante, ya, bueno, que es un lugar geométrico importante. Entonces, una pequeña tarea también. Tarea no tarea para que entreguen, sino para que piensen. Dibujar o ver cómo sería esta circunferencia. ¿Ya? ¿Qué nos queda para la próxima semana? Algunos teoremas respecto a la bisectriz, y la próxima semana sería lo ideal ver la sección áurea, la proporción áurea. ¿Ya? Nos vamos a pasar a GeoGebra ahora, al taller de GeoGebra, haciendo primero, recapitulando las cosas que hemos hecho en GeoGebra. Voy a quedarme solo con el Word mientras. Y recordarán
que la última tarea, La que tarea 4. la tarea 4 que no le he enviado la corrección, No, ¿cierto? profesor. No, no solo la 1, la 2 y la 3. La 4 me parece que era la de la pregunta, sí. Era la pregunta, sí. ¿Ya? Profesor, no se escucha. ¿Está escribiendo solamente? ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya. Decía, vamos Sí. a determinar conceptos geométricos del segundo ciclo básico por persona, ¿ya? ¿Dónde los puede encontrar uno? Bueno, cosa de, por ejemplo, encontrar, ir y descargar de currículumenlinea.cl los respectivos eh, los respectivos programas de estudio, Uf, ¿cierto? De hecho, mira, si uno se va a... podríamos hacerlo si están en la priorización curricular. Priorización curricular, tienes toda la razón. Porque, Para estar actualizado, digo yo. claro, o sea, claro, educación, matemáticas, vamos a buscar matemáticas. Pero igual después vamos a tener que saberlos todos, ¿o no? Sí, no, pero aquí lo importante, no, o sea, son cosas que igual ustedes o saben o están aprendiendo durante este curso, y lo que... Vamos a abrir al tiro inmediatamente este archivo.
voy de primero básico a cuarto medio. Mira, aquí está todo. Documento que dice documento oficial. Presentación. Vamos a quinto básico, 18, página 18. ¿Qué dice la 18? Dije. Sí. Conocimiento y comprensión, número, patrones y álgebra, geometría. Demostrar que comprenden el concepto de congruencia usando traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas y mediante software geométrico en quinto básico. Software geométrico. Mira, medir longitudes con unidades estandarizadas, metros, centímetros, milímetros, en el contexto de la resolución de problemas. Bueno, a lo mejor este tiene que ver más con lo que hemos estudiado nosotros acá. Concepto de congruencia. Nivel 2, demostrar que comprende multiplicación, geometría. Identificar y dibujar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano dadas sus coordenadas en números naturales. Describir y dar ejemplos de arista y cara en figura 3D y lados en figura 2D. Nos vamos a centrar en lados en figura 2D. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a escoger, en pareja lo vamos a hacer, porque... un segundo. Chicos, les voy a pedir un segundito, un minutito y sigo inmediatamente. Paso el aviso, chiquillo, el día 5 de junio de 11:30 a 12:30 son las orientaciones de priorización en matemática, por si no saben, en el currículum nacional. Gracias, Lore. Pero, o sea, ¿el 5 de junio dijiste? Sí, 5 de junio, de a las 11:30. Si quieren después les mando el link, porque lo tengo. Ya, por fin. Muchas Y gracias. ahí son orientaciones de la priorización matemática en didáctica curricular. Ya esta priorización va a estar vigente hasta el año 2021, o Sí, mientras no encuentren la vacuna. gracias.
Disculpen la interrupción larga, chicos. Estaba explicando más o menos cómo vamos a trabajar esta última parte del taller de GeoGebra. Entonces se van a juntar en parejas, ¿ya? Y durante la semana me van a informar lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje que van a trabajar relacionado con geometría? ¿Ya? Si ese objetivo de aprendizaje implica más de 2 conceptos geométricos, más de 2 conceptos geométricos, a lo mejor yo les puedo ir haciendo la precisión. Puede ser también algo relacionado con la medición, ¿ya? Que son conceptos muy relacionados, ¿ya? Que después en la enseñanza media se fusionan. Y para ese objeto, de aquí a que termine el curso, es decir, vamos a tener tiempo, harto tiempo, van a construir 3 aplicaciones. Una aplicación entendida como el inicio, una aplicación entendida como el desarrollo, y una aplicación entendida como el cierre. Es decir, vamos a emular una clase con sus 3 partes principales, con 3 aplicaciones de GeoGebra. Respecto a las decisiones pedagógicas que usted tome con estas aplicaciones, yo le voy a dar quizás sugerencias, pero no le voy a cambiar demasiado las cosas, ¿ya? Sugerencia en realidad, o precisiones, pero usted sabe tanto como yo respecto a la pedagogía, ¿ya? Entonces vamos a evaluar estos 3 últimos aplicaciones que usted va a crear con la misma rúbrica, porque usted cuando presente su aplicación tiene que decir qué es lo que está buscando con esa aplicación. Es decir, es que creemos que los estudiantes, por ejemplo, comprendan el concepto de área y superficie de un cubo, en este caso. O que construyen y comparen triángulos de acuerdo a la medida de sus lados o sus ángulos con instrumentos geométricos. Si nos centramos en esto. A lo mejor ese es un poquito general. A lo mejor uno va a hacer una aplicación que sea solamente para que comprendan que no cualquier trío de lados forma un triángulo. Y que los chicos puedan entender el concepto de desigualdad triangular. Pero con cualquier trío de segmentos puede construir un triángulo. En base a esa premisa, por ejemplo, se evalúa si la aplicación responde a esa premisa, la resuelve, están activadas las herramientas precisas solamente para que los estudiantes la trabajen, resiste la prueba del arrastre, no tiene errores matemáticos, la lógica de construcción es correcta, etc. O sea, la rúbrica va a seguir siendo la misma, pero aquí todas las aplicaciones que ustedes hagan van a ser todas distintas porque van a responder a problemas distintos, ¿ya? Entonces se van a reunir en parejas de máximo 2, ¿ya? Ustedes y yo somos profesores, entonces más de alguna vez tienen que haber escuchado, vamos a hacer este trabajo en pareja. Profe, Si alguien pregunta, ¿podemos dar 3? Dígame. es que no sé cuántos somos en la clase, porque en Dato y Azar siempre hay un grupo que trabaja de a 3. Ya, hay una persona que ya se ofreció a trabajar solita. Entonces, todos los demás pueden encontrar cada oveja con su pareja. ¿Ya? Por eso le pregunto que cuántos somos, no sé si somos 11 o 12. Según este registro, según yo son 12. Según yo. Pero hay un Pero registro, Trabaja una profesor, solita, ¿sí? va siempre a quedar aparece, otra guachita. hay una compañera, Carmen Gloria, que Sí. siempre está conectada, pero como que no participa mucho de la clase. No sé. O sea, siempre se conecta y participa de las actividades, como cualquiera de ustedes, pero no sé si está con ustedes en Datos y Azar.
No, no está con No, nosotros. No, Ya, yo entonces tengo somos 12 contacto con nosotros. Gloria, profe. Yo tengo Ya, contacto con ella y sí, siempre hace sus trabajos y toda ok. la... Lo que pasa es que, ya, es que me parece que nosotros somos 12. Profesor, soy yo. Lo que pasa que lo vi en este caso y por los participantes somos 11 y resulta que por eso yo le dije que si lo hacía Sí, sola porque como se supone que son los demás estarían en pareja, por eso le dije. sí, Y yo contigo, Carmen Gloria, somos 12. sí, con usted, Carmen, Pero ¿quién somos. sería la otra persona entonces que faltaría? Mira, yo tengo aquí, para que veamos, tengo a Carolina Bravo, Natalia Espinosa, Christopher Gallardo, Jonathan Jarpa, Lorena Ortega, Rocío Palma, Carlos Pérez, Marcela Vega, Belén Vilches, Catherine Benner, Fabiola Zúñiga y Carmen Gloria Leiva, o sea, 12. Del archivo inicial con el que me enviaron. Claro, ¿Ya? por eso le digo que si ella lo va a Ahí hacer está en sola, falso. va a quedar una guachita. Así que ahí estaríamos todos en pareja. Ahora, si No, ustedes. porque quedamos 11, profesor. No, Somos que 12. comprendiendo Somos 12. que Carmen Gloria también va a buscar su pareja, ¿ya? Entonces, podemos hacer eh, parejas aleatorias o que cada uno busque su pareja. Que cada uno busque porque uno se ajusta con la persona. Sí, Ya, yo opino lo ya. mismo. Entonces, durante la semana, ahora, si usted quiere enviarme el correo hoy día, un ratito más, usted me va a enviar un correo con 2 informaciones. La pareja, digamos, las personas que van a trabajar y cuál es el objetivo de aprendizaje que van a trabajar. Y durante la semana, en el aula virtual, yo les voy a ir abriendo tareas en donde ustedes van a ir poniendo el avance. ¿Ya? Y ese avance a mí me sirve para. Profe, consulta, lo que pasa que el grupo, yo solamente estoy con ellos en este ramo, entonces para mí sería como más cómodo en este caso trabajar sola porque yo no tengo como, o sea, tanto contacto con los chiquillos, entonces, y aparte que ellos igual están en otros ramos juntos, entonces yo creo que ya ellos ya tienen su grupo establecido. Repliquemos entonces, jóvenes, los grupos que ustedes utilizan en el curso de datos Yazar. Si esos grupos ya se conocen y trabajan, y tengamos una pareja de 3. Ya, profe, ¿De gracias. acuerdo? Me informan durante la semana de eso y de lo que van a ir. Perdón. El objetivo que van a trabajar. Yo les respondo que sí de acuerdo o sí con tal precisión. ¿Ya? No hay ningún problema en que 2 grupos trabajen exactamente el mismo objetivo de aprendizaje, porque evidentemente van a hacer cosas distintas. Van a tener intenciones distintas, aplicaciones distintas. Es imposible que 2 grupos piensen exactamente igual. Así que tampoco habría problema con que se coincidan, ¿ya? Entonces, durante la semana, ustedes me informan y yo les voy a ir dejando tareas de avance, lo que ustedes vayan avanzando, para que de aquí a ver, la última evaluación la tenemos el 11 de julio, es decir, hasta la semana antes, hasta finales de junio, tener esas 3 aplicaciones, es decir, en aproximadamente un mes y una semana, para que ustedes organicen bien su tiempo. ¿De acuerdo? Okay. O sea, el producto final de todo esto va a ser el tema de trabajar con las 3 aplicaciones. Exacto. 3 aplicaciones, Ya. una que se centre en. Mira, voy a mostrarles un ejemplo, porque esto lo he hecho en otros cursos de geometría. Y lo que se busca es lo siguiente. Voy a compartir toda la pantalla. Está toda la pantalla compartida. En ejemplo 2019, talleres, trabajo final. Por ejemplo, mira,
¿Dónde tenía esto? 6,7. Tampoco es esto lo que estoy. ¿Tiene por ahí su celular que está vibrando? ¿O le están llegando muchos mensajes? Categoría. ¿Dónde tenemos observación? No, tampoco es esto lo que estoy buscando. Aquí están las notas solamente. Yo quiero las aplicaciones. Pendientes. 5, no, esto seguramente lo tengo en otro año, 2018. El día 1. Talleres. Trabajo final. Por ejemplo, inicio. Vamos a revisar este de Camila Reyes. Tiene 2 aplicaciones. Vamos a ver la primera. Los cursos de quinto a octavo básico, por si alguien consultaba, de quinto a octavo básico. Sí, eso lo había notado. Sí. Vamos a ir. Chin, chin, chin. 2018, geometría 1, talleres, trabajo final, inicio. Ya. Por ejemplo, la actividad de inicio dice, objetivo. Fíjense. Desarrollar la fórmula de los valores del área y perímetro de sectores y segmentos circulares. El objetivo específico es identificar conocimientos previos para lograr comprender los sectores y segmentos circulares. Entonces, esta futura profesora decía lo siguiente: antes de que puedan desarrollar estas fórmulas, los estudiantes tienen que, por ejemplo, saber qué es una circunferencia, qué es el radio, qué es el perímetro, qué es el ángulo central, qué es un arco y qué es el área. Y con este pequeño dibujo, fíjense que no hay nada más que yo pueda hacer más que mover la circunferencia completa, pero al hacer clic en circunferencia, desaparecen todos los demás y dice, ¿qué es una circunferencia? Es una línea cerrada de cuyos puntos equidistan de otros situados en el mismo plano que se llama centro. Radio. Línea recta que une el centro de la circunferencia con cualquier punto del borde de este. Perímetro corresponde a la longitud. Esta es una idea solamente. O sea, ¿qué hizo este estudiante? Identificó los conocimientos previos y para que los estudiantes los repasen, una aplicación. Qué difícil. ¿Ya? No es necesario que ustedes hagan algo exactamente igual, pero con lo que saben de GeoGebra, desarrollar algo que les sirva, por ejemplo, para ver los conocimientos previos. Vamos a abrir algo de esta misma estudiante que sea Profe. del desarrollo, ¿sí? Perdón, entonces como el ejemplo que nos están mostrando la circunferencia, de eso tenemos que hacer 3. Claro, o sea, O elegir 3 objetivos. el objetivo de ella, que va a trabajar en estas 3 aplicaciones, es que los estudiantes desarrollen la fórmula de los valores del área y del perímetro. Entonces, esta estudiante Eligió dice, un solo objetivo. un solo objetivo. Entonces, esta estudiante Y dice, con para un que... objetivo, 3... El 3 inicio, aplicaciones. y claro, el inicio, el desarrollo y el cierre, profesor. Sí, es Ahí como entra. hacer, claro, es como hacer una clase solo con aplicaciones de GeoGebra. Ya. Ya, piensen que ustedes van a utilizar esto para explicar otra cosa, o sea, no necesariamente toda la información tiene que estar acá, Y hacer el mismo. ¿ya? O sea, si usted quiere hacer para el inicio, identificar los aprendizajes previos y mostrarlos de esta misma forma, puede hacerlo. Ningún problema, ¿ya? Si aquí usted como profesor o profesora es el que toma las decisiones pedagógicas, entonces el inicio, vamos a ver el desarrollo de esta misma estudiante, porque tuvo buenas notas en el desarrollo. ¿Qué pensó esta? Dice sectores y segmentos circulares. Mira, ella tomó una decisión sencilla en la que para cada concepto explicaba las cosas. Dice, desliza acá para modificar el radio. Acá.
Desliza alfa para modificar el ángulo circular. Y esto está escrito en el texto. Ahora, ¿usted sabe cómo manejar casillas de control? Sí. ¿Sabe cómo manejar deslizadores? Sí. ¿Sabe cómo girar objetos? Sí. Quizás lo único que no le enseñé es cómo hacer que este texto vaya cambiando a medida que cambian los objetos. Y en el final que hizo esta compañera, en el final de su clase, está con 7, mira. Hizo una evaluación en GeoGebra. Evaluación sectores y segmentos circulares. Comenzar evaluación. Diego y sus amigos Bueno. compraron una pizza para compartir. La dividieron en 8 trozos. Aquí hay un error de tipeo. Iguales, de los cuales sacaron 2, tal como muestra la imagen. Si la pizza tiene un radio de 25 centímetros, ¿cuál es el área del sector de Diego y sus amigos sacaron de la pizza? Entonces, si son 25 y son 8 trozos, es decir, sacaron un cuarto de la pizza. Es decir, 90, el arco es 90 grados. Ya no sé cuál es la respuesta y no la vamos a calcular aquí, vamos a poner cualquier número. Siguiente. Evaluación sector. Dice, calcula el área del segmento circular naranja. Considere que pi vale 3,14. Vamos a poner 1 nomás. 3,1. Estoy seguro que esto está mal. Un jardín de forma circular debe ser plantado con pastos, zona punteada, y flores, zona rosada. Considere que AC es 7 y que AB es 3. ¿Cuál es el área de la zona de césped que se quiere plantar? Siguiente. La figura muestra un jardín de forma circular, en él se decide dividir 2 zonas, etc. ¿Cuántos pesos? Aquí hay una cosa de cálculo. Y fíjate lo que aparece al final. Mis respuestas. Respuestas correctas. Hoy no achunté ninguna. Soy un pésimo estudiante. Ahora, jóvenes, no es estrictamente necesario que ustedes hagan exactamente lo mismo que estoy mostrando acá. Esto es un ejemplo. A lo mejor usted puede hacer una pregunta para la clase. Al Puede final. ser cualquier software, ¿no es cierto? ¿O tiene que ser en GeoGebra? Sí, porque el taller es de GeoGebra. Porque ¿en qué estás pensando tú, Jonathan, cierto? No, estaba pensando en las aplicaciones que nos había enseñado también la profesora Maritza. Que fue, porque GeoGebra, la verdad, me manejo súper poco y cada trabajo que he hecho ha sido martirio y tratando de ver qué hace usted, porque usted se nota que tiene experiencia, entonces hay muchas cosas que usted a veces omite, pero que uno como analfabeto en este caso en GeoGebra, la verdad es como poner el video, retrocederlo, avanzarlo y frenando, avanzando con 2 computadores para ir tratar de seguirlo. Entonces, Sí, te a mí comprendo. me complica GeoGebra ¿Qué aplicaciones le todavía. ha enseñado la profe Maritza? Para que veamos, porque... Nos enseñó, El JClip, nos enseñó todo menos Kahoot, GeoGebra. Y creo que hubiese sido súper importante GeoGebra porque la verdad es complicado, al menos. No encuentro que sea tan facilito. Sí, Jonathan, hagamos lo Entonces, siguiente, no mira. sé si hay Es algún que tutorial, profesor, por último, en internet, algún ya les tutorial que usted vamos a hacer 2 recomiende cosas, como para... Jonathan. Jonathan, vamos a hacer 2 cosas. Voy a buscar un tutorial lo más completo posible, pero igual durante la semana, usted y sus compañeros, si hay cosas que les gustaría saber cómo hacer y que o yo no he explicado, o yo he omitido, o no he explicado muy bien, ustedes las anotan y la próxima semana me preguntan, me dicen, profe, ¿cómo se hace tal cosa? Y yo les voy a tratar de explicar paso a pasito la próxima semana cómo hacer cosas, ciertas cosas. Si para su aplicación usted Ya, profe. a resolver, por ejemplo, supongamos lo siguiente, usted necesita que un segmento vaya de un lugar a otro girándose, al mismo tiempo que se mueve, y no tiene idea cómo hacerlo. Yo le voy a enseñar a hacerlo. Ya, profesor. ¿Ya? O sea, piensa lo siguiente, Jonathan. Claro, ahora a lo mejor te martiriza o te angustia trabajar con GeoGebra porque tienes muy poca experiencia. Sí. Entonces, la idea de los talleres es que usted tenga por lo menos un inicio de experiencia para que cuando quiera utilizar esto en su práctica docente, en su ejercicio profesional, por lo menos tenga de dónde empezar.
en la profe. práctica uno va teniendo tantas cosas que no sabe cómo hacer, que el mismo ingenio propio a veces lo lleva a resolver ciertos problemas, que vas como aumentando tu experiencia. ¿Ya? Entonces, algunas decisiones respecto a esto. La idea es que trabajemos con GeoGebra. La idea no es que estén ahí agarrándose los pelos a dos manos cada vez que tengan que trabajar, pero sí que vayamos aprendiendo. Si tienen dudas, dejemos un espacio, al igual que este, para dudas y preguntas con respecto a GeoGebra. Y a lo mejor la duda que tiene usted, porque usted está trabajando, no sé, con sexto básico, a lo mejor esa misma duda que resolvemos para usted le puede servir a la persona que está con octavo básico. Si alguno de ustedes quisiera trabajar con cuarto básico, puede ser también. Y también se pueden dar cosas interesantes ahí. ¿Queda más o menos claro? De todas formas, lo voy a escribir esto y lo voy a dejar en el aula virtual para que estén todas las condiciones de la tarea lo más claro posible. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Eso pues chicos, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana seguimos. La idea es checar. Profesor, ¿Sí? la próxima semana, o sea, no sé, yo lo hablo por solita. ¿Sí? Me cuesta mucho a mí levantarme, despertarme temprano. ¿No será posible empezar a las 9? Yo no tengo ningún problema. De hecho, mira, hoy día a mí particularmente, hoy día me costó harto levantarme a las 8:30, antes de las 8:30. Yo normalmente, bueno, No sé qué opinan mis compañeros. la verdad es que yo no Voto tengo a ningún... favor. ¿Sí? Sí. Favor, dice Jonathan que está a favor. Yo También voto. 9, A favor. porfa. Bueno, Muy buena idea. por decisión unánime, a la que también voto a favor, comencemos de aquí hasta que terminemos a las 9 de la mañana. ¿Ya? Gracias, Ya. profesor. ¿Ya? Muchas Además gracias. que hay ciertas sugerencias que nos ha hecho la universidad, es que los módulos no duren más allá de una hora, como nosotros tenemos 2 módulos, una hora, yo doy un descanso, otra hora, entonces de las 9, y si nos tomamos un descanso de más que a las 11:15 o a las 11 terminamos. Chicos, sería todo por hoy, se cuidan, se portan bien, casa Sica llenó, alcohol, jabón y agüita, se cuidan, no salgan mucho, solo a lo... Chao, profe, que esté bien. Chao, Un abrazo. Gracias, compañeros. profe. Profe, que esté bien. Chao, Gracias. compañeros y compañeras. Adiós. Chao.